Pepa Peluda. Ya estamos de regreso en el Mameluco y esto es una emisión más de La Pepa Peluda. Ahorita vamos a seguir contando historias de terror, vamos a enlazarnos con toda la gente que quiere contarnos su historia de miedo. A María Antonieta de las Nieves le gustaría que en su funeral la vistieran de la Chilindrina. Ay, no. Imagínate, luego se te aparece. Gusto macabro, escuche usted. María Antonieta de las Nieves nos confesó de qué forma macabra le gustaría que la vistieran el día de su funeral. Escuche usted los detalles. Mira, como la Chilindrina, definitivamente. Mi familia no quiere, pero yo les dije que me disfracen de la Chilindrina y me pongan una sonrisa y una grabación que yo quiero poner y que diga, como me ves, te verás. Fíjate. Digo, para que sea algo chistoso, porque a mí no me gustaría que me lloraran ni que hicieran grandes tangos, sino al contrario, que fuera mi última chistosada. De plano, señora. Sí. Oiga, señora, por otro lado, ¿usted ha tenido alguna experiencia sobrenatural que me pudiera platicar? No sé, que se le haya parecido tal vez a alguno de sus compañeros cuando, pues de los que han fallecido, de cuando hacían El Chavo del Ocho, Don Ramón, ya sabe usted. Jamás en la vida. Y a la única que sentí muy cerca de mí cuando falleció fue a mi mamá, que yo siento que el espíritu de mi mamá o el alma de mi mamá se quedó conmigo hasta que nació mi hijo. Yo tenía 4 meses de embarazo cuando mi mamá falleció y ella tenía el pendiente de saber cómo me iba a ir. Ya que nació mi hijo, se fue el espíritu de mi mamá, pero yo lo sentía, lo olía, le hablaba yo a mi mamá, pero no que me diera miedo, ni espanto, ni nada. Es más, si esas cosas existieran, mi mamá se me hubiera aparecido. Porque yo se lo pedía con tanto amor, mamá, por favor, aparécete, quiero verte, necesito verte, aunque no te pueda tocar, yo quiero estar un momentito contigo. Y no, nada. Entonces, ¿tú crees que si mi mamá hubiera podido, no lo hubiera hecho? Para el Mameluco, Vladimir Pozos. Ay, nanita. Muñoz podría ser el Chavo del Ocho, versión un poco exótica, pero sí, podría ser el Chavo del Ocho, Vladimir. Que te vistan del Chavo, porque sí podría ser. Nos estaba contando el Chino Bonito una historia muy macabra, ¿no? Sí, esto es parte de todo lo que ha ocurrido en la casa de mi abuela. Les conté lo de la nanita que se sigue escuchando el bastón en las noches. Pero cuenta mi abuela cuando ella era niña, cuando tenía alrededor de 8 o 6 años, que en su habitación, de repente, cuando recién llegaron a esa casa, más bien cuando los abuelos de mi abuela compraron esa casa y empezaron a construir, en su habitación se aparece. Ella decía que soñaba, porque ni siquiera lo veía, que en un rincón de su habitación se aparecía un niño sin piernas y que caminaba hacia ella. Y la niña lo empezó a contar, no le creían, se empezó a enfermar, pero algo muy curioso, mandan a poner el piso, a echar el colado en la habitación, y en ese rincón siempre dejó de dormir ahí en lo que hicieron el colado. Después, cuando volvió en ese rincón, siempre aparecía hundido. Volvían días después a emparejar y volvía a aparecer hundido cada vez que le echaban el colado, y ella decía que se aparecía un niño sin piernas y un niño sin piernas. Efectivamente deciden hacer una excavación y encontraron el cadáver de un niño enterrado y sin piernas. ¿Ahí? Ahí. Cristo Dios Padre Santo. Le dieron, como dicen, cristiana sepultura, y parece ser que era de los niños que llegaron en las matanzas que hicieron en la Revolución. Poco antes de la Revolución, previo a la Revolución, porque esto fue alrededor de 1924. El terror. No importa que la revolución haya sido, no importa que haya sido de 1910 al 21. No. El niño data de antes de la Revolución. Ay, Lo que yo les cuando estoy se les contando apareció era del 24. Sí, el niño data de antes de la Revolución. Fíjate.
Cristo bendito, Padre Santo. Carlita, estamos tratando de tener llamadas con el público. Para que tenemos una ya. En este momento, sí está. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Buenos días. Me llamo Marta Ruiz. Marta Ruiz, ¿cómo estás, Martita? Bien, aquí, con gusto de escucharlos. Ay, Martita, pues hoy que es Día de Muertos, Martita. ¿Te ha pasado cosas terroríficas, Martita? Pues a mí no, también igual a una abuelita. ¿Cómo fue? A ver, platícanos, Martita Ruiz. Nos comentó. ¿A qué te dedicas, Martita? Pues estoy en una oficina en recepción. Ah, qué bonito, perfecto, Martita. Échala tú. Duerme la mona, suelta la pellejera, flójate. Martita, cuéntanos. Sí, pues es también las historias. Mira, eso sí me causó escalofrío, el que me comentaron que estaban mis abuelitos en su casa y de repente cuando el tiempo de los cristeros iban los caballos y un relajo ahí en el pueblo de Cotija, Michoacán. Y entonces pues se oía mucho escándalo y mi abuelita pues se asomaba por la puerta, por un hoyito que tiene en la madera y se asomaba y veía cómo pasaban ahí y que de repente vio un ojo rojo ahí por el hoyo. Por el hoyo de la cerradura, ¿verdad? Ajá, por donde estaba viendo pues ella. Ah, sí. Vio un ojo feo y se espantó. Dice, ay, quién sabe qué sea eso, creo que es el diablo. Cristo bendito. Y entonces luego se volvió a asomar y que ya vio un caballote muy grandotote y un señor con capa y... Arriba del caballo. Arriba del caballo. Y se echó a andar. Y se exactamente y pues entonces luego le comentó a mi abuelito, ya estaban temblando los dos y se pusieron a rezar. ¿Será que con el rezo se vayan los demonios, Martita? Pues siento que sí, porque ya después se volvió a asomar y ya no había nada, pero lo terrorífico fue que vio ojo con ojo y todo rojo. Cristo. Ese fue el susto de mi abuelo y de mi abuelo. A lo mejor venía grifo, ¿no? Podría ser. Pues quién sabe. Oye, Martita, ¿y a ti no se te ha parecido nada en tu casa o así, o que se te cierren las puertas, se te abran los cajones? Pues no, lo que me ocurrió cuando mi hermano se murió es que yo no creía que se había muerto, yo todavía no me caía el 20. ¿Cómo murió tu hermano? Pues según le dio un paro cardíaco y... ¿Joven? Joven. ¿De qué edad? 42 años. Joven. Sí, y entonces... ¿Esto fue hace mucho, Martita? Hace 10 años ya. Sí, ya tiene rato y cuando yo, como no lo creía, lo vi en la... ¿Quién te avisó a ti, Martita? ¿Perdón? ¿Quién te avisó a ti? Sí, me avisaron que se había muerto y todo, pero lo fuimos a ver, lo enterramos y todo, pero como que no creía yo que estaba muerto. Yo lo veía y no lo podía creer y decía, ay, pues dame una señal de que estás bien, de que te fuiste bien y todo eso. Y en una ocasión andaba haciendo mi aseo y tiene cortina el baño de plástico y estaba abierta. Como señal me la cerraron la cortina. Te cerraron la cortina. Eso quiere decir que tu hermano te mandó una señal. Yo así sentí que era una señal de que dije, bueno, sí, estás bien. Y al día siguiente también lo soñé, que me decía, no es un adiós, es una hasta luego y me daba un abrazo. Eso fue en el sueño. Los sueños reflejan el alma, dice. Pues Martita. sí, y entonces sentí más paz, ya sentí que él estaba a gusto y que pues era lo que Dios quería. Así es, Martita, te agradecemos mucho pues tu participación en esta Pepa Peluda. Okay. Gracias por ser parte del Mameluco, Martita. Felicidades. Un beso. Gracias. Bye. Así el público, así los radioescuchas comparten esta mesa espiritista de hoy, este 2 de noviembre del 2006. La Pepa Peluda presente en su casa. Si a usted no le da miedo la Pepa Peluda, a Vladimir Pozos sí. ¿Tienes miedo, Vladimir? Mucho. En este momento estás experimentando un momento de terror en tu cuerpo, el terror que no sabes de dónde ni por dónde viene el diablo. Imagínese usted que viene caminando sola en un bosque. En este bosque se empiezan a oír
pisadas. Cada vez más hacia usted. Y usted no puede correr. Voltea y ve que es usted misma. Ay. Con un cuchillo viniendo hacia ti. Ese es el terror de la Pepa Peluda. ¡Ay! Ven, Carlita. Te veo hasta con tus pezoncitos como aterrados. Ven para acá. Los veo que están hasta escondidos del miedo. Ven, jálate esta silla. La silla. Niña, la silla. Ay, bueno, ya, bueno, tantito y tantito. Ok. Carlita. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Has sido huevos? Pues sí. Carlita, repito. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te han pasado cosas terroríficas, Carlita? No, a mí no. Entonces retírate, muchas gracias. No, ¿nunca has sentido miedo? ¿Nunca has sentido susto? Pues solo a veces cuando me quedaba sola en mi casa y... ¿Por qué te quedabas sola en tu casa, Carlita? Pues por gusto y porque mis papás trabajan todo el día. ¿Y te quedabas sola? ¿Tienes más hermanos? No. ¿Eres hija única? Ajá. ¿Y qué tal es estar solo? Pues bien, es bueno a veces estar solo y así está uno más tranquilo a veces. Y dime algo, ¿qué pasaba en estas horas y días de soledad? No, pues sobre todo si ya era de noche y se iba la luz, pues uno pone más atención a los ruidos que se escuchan y a veces cuando llovía pues se escuchaban más como pisadas. Esto es algo inconsciente. Cuando se ve disminuido uno de los sentidos, se agudizan los otros. Claro. Si la vista se ve disminuida, se agudiza el oído y el olfato. Ajá. Entonces, es por eso que uno escucha cosas más allá en la oscuridad que cuando hay luz. Uh-huh. Y entonces se escuchaban ruidos y tronidos, algunos rechinidos. ¿Alguna vez sentiste en la presencia de alguien o de algo? A veces sí se siente como que alguien está cerca de ti. Es fuerte, ¿no? Como una sombra. ¡Ay! La Carlita tiene voz de ultratumba también. Mónica Castañeda está averiguando datos terroríficos. A ver, te cuento uno. Casta. Mira, hablemos del Exorcista, esta película realizada en 1973, quizá una de las más terroríficas que hay. El mismo año en el que yo nací. Sí, una de las más terroríficas en el cine. Se han hecho muchas versiones, de hecho hace algunos años se lanzó una versión exactamente remasterizada con algunas de las escenas que se habían cortado de la primera emisión. ¡Ay, Batra! Bueno, ok. El Exorcista. Fíjese que exactamente... ¿Se acuerdan, entre otras escenas, esta parte cuando está el padre Carras con la pequeñita, que le empieza a escupir una cosa ahí verde bastante asquerosa? Sí. Era sopa de chícharo. ¿Ah, sí? Sí, es sopa de chícharo. Y luego, entre otras curiosidades, fíjate, habían buscado a Stanley Kubrick para que dirigiera esta película, pero él no aceptó, no le pareció un guión interesante y no quiso hacer el trabajo, y sin embargo se ha convertido en una de las películas más taquilleras en cuanto a terror se refiere. Luego, la protagonista, la madre de Linda Blair en la película, al principio, cuando leyó el guión, había una frase que ella se negó a leer que decía, creo en el diablo. Y entonces ella dijo que nunca iba a decir eso. El productor y el escritor aceptaron y bueno, omitieron la frase de la película. Además, en esta escena donde su hija la avienta y la estrella contra la pared, que la hace volar y que le da un golpe tremendo, cuando filman esta escena se lastima el coxis. Entonces, a partir de ese momento, todo lo que faltaba de la película lo tuvo que hacer con una inyección, la tenían que inyectar todos los días porque estaba verdaderamente adolorida y a veces era insoportable el dolor para ella, entonces diariamente la tenían que estar inyectando. Se dice que pasaron muchas cosas siniestras en el foro, pero bueno. La película es estupenda. No, bueno. Hay
La escena tremenda donde la niña se introduce el crucifijo en la vagina es durísima, ¿no? Hay Muy escena, fuerte. de hecho se habla de el trauma después de la película para Linda Blair, que no pudo recuperarse, ¿eh? Hasta hizo algunas películas. Después hizo una película que se llama Hell Night, que la historia era bastante buena. Eran estas hermandades gringas, ¿no? Ya sabes que puro nerd y se juntan y entran en una especie de hermandad. Se van. La prueba para entrar a esa hermandad era pasar una noche en Gard Manor, se llamaba, que era una casa abandonada, una mansión abandonada, donde habían un padre de familia, había tenido hijos deformes, 3, los cuales por eso los encerró, estuvieron encerrados durante muchos años en esa casa, hasta que un día los citó en la mesa y los mató, y esto viene de una historia verídica. Ay. Los mató a todos. Cuando llegaron a la casa, encontraron solamente 3 de los 5 cadáveres que tendrían que estar. Y nunca más encontraron los otros 2. Entonces, la prueba era pasar una noche en Gard Manor. Y van 2 parejas a pasarla, los llevan todos en coches, llegan y como en un desfile, a dejarlos a pasar esta noche. La noche no tenía ni gas, ni electricidad, y estaba totalmente bardeada con reja de picos, que te subes ahí, te mueres, así de fácil, ¿no? Con filo impresionante como lanzas. Y entonces llegan a esta casa, los meten, solamente había una llave que se llevaría el presidente de esta hermandad, hasta el día siguiente regresar por ellos. Y empiezan a pasar la noche ahí y los comienzan a matar uno a uno. Y para colmo, la que queda viva al final es justamente Linda Blair, ¿no? Y con esto acabó de volverse loca, con esta película, porque pasa cosas verdaderamente terroríficas en esta mansión, y al final logra salir por saber de mecánica, porque había un coche viejo ahí, y logra salir de esta manera, pero ahí Linda Blair quedó más loca de lo que ya estaba. Se habla también, hubo muchos rumores acerca de que la niña de Poltergeist había muerto, ¿no? Sí, también es otra de las películas que tiene como leyenda que sucedían cosas extrañas durante la filmación. Esta cinta se hizo en 1982. Los efectos especiales los realizó George Lucas, este gran cineasta, y la historia la escribe junto con otras personas Steven Spielberg. Se dice que mientras hacía E.T., el extraterrestre, Spielberg estuvo trabajando en esta película, Los Juegos Diabólicos. Es una película que de las más redituables a nivel taquilla, y sobre todo por esta mezcla no solo de terror, sino de cuestiones que tenían que ver con el espacio y todos estos asuntos que no tienen explicación. ¿Se acuerdan que hay una escena donde a la casa como que la aspira a un hoyo negro? ¿Sí ubican la película? Sí, claro. Esa es una casa que se hizo, obviamente una casa de diseño a modelo. Tan solo esa casita les costó $25,000 a la producción. Era una casa que le salió bastante cara porque tuvieron que hacer de distintos tamaños una sola casa en varias reproducciones. Entonces se los come la tierra, se la traga la tierra. Exactamente, un hoyo negro, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, además estaba categorizada no para niños ni adolescentes, y le habían puesto cierta clasificación en los Estados Unidos, y los productores alegaron que era una película simplemente de terror y que no había muertos, no había violencia, no había sangre, porque es una película que te da miedo, pero es de cuestiones paranormales, lo que le llaman. Todas estas escenas donde vemos las sillas encima de las mesas y acomodadas, y los pasos, todos los efectos especiales, les digo, los hizo el señor George Lucas. Entonces, ahí está, una más del cine. Poltergeist. Sí. Vamos a un corte, señoras y señores, y volvemos. ¡Ay, Lochi! Lochi, estás totalmente concentrada escuchando estas historias, ¿verdad? Nada más me las estoy imaginando. Les voy a platicar la historia les platiqué ya Cuyo. ¿Qué es eso que suena, oye? Es Daniel pegando. No, yo no fui. Ay, sí. Ese es Muñoz.
Vamos a un corte y venimos. Con el pie tampoco crean. 52 62 13 13. El Mameluco. En La Pepa Peluda. En Radio 13. La gran diferencia.